casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Que Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están contentos? El gozo del Señor, dice la Escritura, es nuestra fortaleza. Así que debemos gozarnos, porque eso nos da fortaleza. Gozarnos en el Señor siempre. Yo sé que hay tribulaciones, pero hay que estar gozosos. Es algo que parece absurdo en el cristianismo, pero es una verdad. Podemos estar contentos a pesar de las pruebas, porque sabemos y tenemos esperanza en que Dios va a estar ahí para socorrernos. Amén. Y en esa esperanza debemos vivir cada día. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí por primera vez o por segunda vez. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 11. En el versículo 30 vemos dos proverbios en un solo versículo, dos proverbios muy importantes para nuestras vidas, que muchas veces los olvidamos, muchas veces no los entendemos o los entendemos de una manera equivocada, pero es muy importante saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque la palabra de Dios es un completo. Y a veces nosotros solamente tomamos un versículo y decimos, esto es así, pero es necesario ver los contextos y todo lo que en la Escritura nos quiere hablar Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice, el fruto del justo es árbol de vida. Este es el primer proverbio, la primera afirmación. Hay un punto y coma con otra temática que dice, y el que gana almas es sabio. De hecho, todos los que hemos estado aquí en algún lugar, a lo mejor si hemos leído el letrero a la salida, eso dice. ¿Cuántos sabían eso? A lo mejor algunos ni lo han leído, pero otros sí. Ahí lo pueden ver a la salida. Y el que gana almas es sabio. Hay otra versión de la Escritura que se llama la palabra de Dios para todos. Y la manera de expresar la última parte de este versículo es, el sabio da vida nueva a la gente. Hay personas que lo interpretan como ganar amigos, puede ser también ganar amigos, pero el sabio gana almas o gana amigos. Y el día de hoy vamos a ver el lenguaje del amor verdadero, cómo ser justos y cómo ser sabios, pero a su vez, qué es justo y qué es sabio. El corazón de Dios siempre ha estado buscando la cercanía con el ser humano. Desde el huerto, allá en el Edén, desde que el hombre le falla a Dios, desobedece a su mandato, el hombre buscó esconderse de Dios, pero Dios se dedicó a buscarlo. Caminó Dios como todos los demás días y vino en busca de Adán y le habló, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, estoy desnudo y me escondí. Y lo demás ya lo sabemos, es historia. ¿Por qué se escondió de Dios? Hay algo que de repente en nuestra humanidad no entendemos de Dios. Dios es santo y es verdad. Y nosotros debemos ser santos, es verdad. Pero cuando nosotros nos equivocamos, que seguido lo podemos hacer, en lugar de huir de Dios, debemos acercarnos a Dios. Cuando nosotros nos enfermamos y nos sentimos mal, el dolor nos aqueja en nuestro cuerpo, ¿corremos con el doctor o le corremos al doctor?
Buscamos al doctor, ¿cierto o no? ¿Por qué no hacemos lo mismo con Dios? Cuando fallamos, en lugar de buscar a Dios, creemos que Dios nos va a rechazar. Y es todo lo contrario. Él quiere que nosotros vayamos a Él. Quiere que nosotros reconozcamos nuestro error. ¿Y cómo vamos a reconocer nuestro error si no vamos ante su presencia? Adán pecó, se escondió de Dios. El hombre peca y se esconde de Dios. Pero desde el Génesis hasta la llegada de Jesús, vemos en Lucas capítulo 19, versículo 10, una declaración fuerte de Jesús y una declaración clara. Para que no nos equivoquemos, muchas veces hay personas que dicen, Jesús vino a este mundo para enseñarnos a morir. ¿Por qué Él murió? Todos vamos a morir en alguna ocasión. Está establecido, dice el libro de Hebreos, que todos, al igual que Jesús, muramos una vez y después de esto el juicio. Jesús dijo claramente en este versículo 10 del capítulo 19 de Lucas, porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién lo dijo? Jesús. Él vino a buscar y a salvar a lo perdido. ¿Por qué? Porque lo perdido se escondía de Dios, seguía escondiéndose de Dios. Seguimos huyendo de Dios cuando Él quiere una cercanía con nosotros. Adán pecó. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que había pecado? Claro, y aún así lo fue y lo buscó. Adán, ¿dónde estás? Y la pregunta ¿dónde estás? Muchas veces lo trasladamos nosotros al tiempo y en el espacio. Pero no, Dios sabía dónde estaba exactamente escondido, sino dónde está tu corazón. Ahora tienes miedo de acercarte, cuando antes venías y platicabas conmigo. Muchas veces nosotros cuando le fallamos a Dios no queremos orar, no queremos ir a Él, porque sentimos que Él nos va a rechazar. Pero sorpresa, en la Escritura nos damos cuenta que Dios nos busca, que Dios quiere estar en cercanía con nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si esa es la mentalidad de Dios nuestro Padre, debe ser la mentalidad de nosotros como sus hijos. Nosotros que ya hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres, ganar almas no es una actividad opcional. Ganar amigos no es una alternativa, es parte de nuestra vida. Es responder al llamado más profundo de Dios. Así como Dios nos buscó a nosotros, nos encontró, también nos envía a llevar su mensaje, a dar vida, dice la otra versión, la palabra de Dios para todos, dar vida nueva a la gente. Y esa vida nueva, ¿en quién la encontramos? En Jesucristo. Cada uno de nosotros es un mensajero. Quizá no tengas muchas palabras que decir, pero estas palabras son claves. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, fuimos encontrados por Dios y ahora nosotros estamos en este mundo y debemos también llevar ese mensaje. En Lucas capítulo 11, versículo 23, Jesús hace una declaración fuerte para toda aquella persona que escucha su mensaje, que ve sus obras. Él acababa de echar fuera demonios y le atribuían esa expulsión de los demonios a Belcebú. Jesús les dice, un reino no puede prevalecer si está dividido. Si están luchando Satanás contra Satanás, no va a prevalecer. Y es una verdad, ningún reino que lucha contra sí mismo va a prevalecer. En algún momento va a ser derribado. Y Jesús termina diciendo en el versículo 23, el que no es conmigo, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, ¿qué está haciendo? Desparramando. Sencillas palabras de Jesús. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros no estamos haciendo lo mismo, en lugar de recoger con Jesús, estamos desparramando. Y ese reino dividido
no va a prevalecer. Por eso es importante trabajar todos juntos en unidad, sabiendo que no trabajamos para un hombre, trabajamos para Dios. Su voluntad es buscar, salvar a todos aquellos que están perdidos. No se trata de convencer con argumentos a las personas. Esto es algo muy importante. A veces queremos argumentar demasiado. Y en las muchas palabras, dice la Escritura, hay pecado. Es más, hasta nosotros con tantas palabras a veces nos podemos enredar. Debemos buscar el Evangelio con verdad, con amor. Sembrar la semilla. Lo hemos conversado en otras ocasiones. Hay 4 tipos de tierras cuando se siembra. Y yo sé que ustedes que han sembrado se han dado cuenta que hay 4 tipos de semilla, porque la Escritura lo dice. Una tierra es buena tierra, que estoy empezando de atrás para adelante, porque luego se desanima, no, puras malas, no, la primera vamos a decir que es la buena, vamos a ir de atrás para adelante. Hay buena tierra, hay tierra que crece, que tiene espinos, y al caer la palabra esos espinos ahogan esa semilla que es la palabra. Hay otra tierra que tiene piedras y cae ahí, pronto crece, pero las piedras no dejan que haga raíz, entonces muere. Y hay otra semilla o palabra de Dios que cae en el camino y Satanás rápido se la lleva. 4 tipos de tierra. La semilla es la misma, solamente una da fruto. No nos debemos desanimar, debemos sembrar la palabra, compartir el Evangelio con amor, orar, acompañar y dejar que el Espíritu Santo haga la obra, porque la obra no es de nosotros. Nosotros solamente debemos sembrar. Y tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús estuvo en su ministerio 3 años. ¿Cuánta gente al final? Porque le seguía mucha multitud a Jesús y más cuando había comida. Pero al final, ¿cuántos estuvieron con él? Ninguno. Se quedó solo. Sí, después fue y los buscó otra vez. ¿Dónde andaban? Pescando. Cuando los llamó, a la mayoría de los discípulos los encontró fracasados. Eran pescadores, pero no habían pescado nada. A Pedro le dijo, echa la red al mar. ¿Qué le dijo Pedro? Toda la noche hemos andado pescando y no hemos sacado ni un solo pescado. Pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Qué pasó? Sacó mucha cosecha. Pedro reconoce que es un pecador y le dice a Jesús, apártate de mí que soy un hombre pecador. Jesús le dice, ahí deja la red, no sirves para eso. Ahora te voy a hacer pescador de hombres. Lo llamó a ser pescador de hombres. Anduvieron con él. ¿Creían en él? A veces sí, a veces no. ¿Dudaban? Sí, como nosotros a veces. Y ellos lo tenían ahí presente. Llegó el punto de que Jesús va a la cruz y fue solo. Todos decían la noche antes, si es necesario morir contigo, morimos contigo. Ahí vamos a estar. ¿Y qué pasó? ¿Murieron con él? Lo dejaron solo. Pero él permaneció firme. Él sabía que venía a salvarnos, a ti, a mí, a darnos vida. Después de resucitar, va y los busca. Estaban escondidos. Otros ya se habían ido a pescar. Y fue allá. Y como siempre, dice la Escritura en el libro de Juan que Jesús tenía ya la lumbre puesta. ¿Y cuántos pescados? Un pescado. ¿Para quién creen que era el pescado? Pues para él. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan volvieron a las andadas a pescar. ¿Pero qué habían pescado? Nada. ¿Ya pescaron algo? No. Échenla al otro lado. ¿Y qué pasó cuando la echaron al otro lado? Pescaron. ¿Y qué le dijeron? Es el Señor a Pedro. ¿Es el Señor? Vámonos. Fue con él y cuando llegó había la fogata lista y un pescado. El de Jesús dijo, esto no pesca nada,
Yo ya tengo el mío. Sin Jesús no podemos hacer nada, hermanos. Es una realidad. Ellos eran pescadores toda su vida. ¿Cómo subsistieron? ¿Quién sabe? Pero no pescaban. Hasta que Jesús apareció en sus vidas, empezaron a pescar, y a mucho, que no se ocuparon otras barcas para que echaran más peces. Así nosotros, sin Jesús, nada podemos hacer. Y ese mensaje de ser pescadores de hombres es igual para nosotros ahora. Ganadores de hombres, ganadores de almas, ganadores de amigos, como lo quieran ver. Lo importante es ganar. El que hace la obra completa no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Es algo que debemos tener bien presente. A veces nosotros compartimos la palabra con nuestros vecinos, con nuestros amigos, nuestros familiares, y parece que no. Hay que orar y dejar que el Espíritu Santo, esa semilla que ya hemos sembrado en sus vidas, empiece a dar fruto. El único que puede redarguir de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros, por más que le digamos a una persona, eso que estás haciendo está mal, dice, no está mal, todos lo hacen. Pero el único que puede traer convicción de pecado es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros oramos y le pedimos al Espíritu Santo que haga su obra en estas personas, Él la hará. ¿En qué momento? No sabemos, pero Él lo va a hacer. Imagínate que llevar el Evangelio es como tener una lámpara encendida. Ahora no te digo una lámpara de aceite, a lo mejor el hermano Paco sí, por sus antigüedades, tenga alguna lámpara de estas de aceite que le prendes el mechero o el mechero y prende, ¿no? Pero una linterna que entendemos más fácil nosotros. Imagínate que vas con una linterna en la oscuridad, ¿a poco no se ve? Es inevitable que no se vea la luz. Que no se vea cuando tú tienes una linterna en la oscuridad. Es más, todos hemos visto en la noche, allá en el cerro, a veces una luz de algún carro. Es inevitable que se vea. ¿Por qué? Porque todo está oscuro. Así nosotros que tenemos la luz del Evangelio, es inevitable no alumbrar en este mundo de oscuridad. La sabiduría no está o no consiste mucho en saber demasiado de la Escritura. Es cuánto lo llevamos a la práctica, cuánto practicamos de lo que escuchamos. Y algo muy importante, y es de sabios, que es ganar las almas. ¿Y saben por qué? Porque nada en este mundo es eterno, a excepción de las personas. Claro, nos vamos a morir y parece que ya aquí se acabó todo, pero cada persona, cada uno de nosotros, Dios ha puesto eternidad en nosotros. A la hora de dejar este cuerpo, nuestra alma sigue viviendo, somos eternos. Y hay un destino para eso. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20, el apóstol Santiago nos anima, nos insta también a ganar esas almas para Jesús, ganar amigos, ganar personas, como lo quieras ver, dar vida a otros, vida nueva por medio de la palabra del Señor. Dice, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es bonito, ¿verdad? Esto. Y es una realidad. Si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, empieza a alejarse del Señor, y alguno lo hace regresar al camino, ese que hace regresar al camino a ese que estaba yéndose, se estaba extraviando, debe saber que al hacer volver al pecador de su error, está salvando de muerte, ¿qué? Un alma.
pero a su vez está cubriendo multitud de pecados. No lo digo yo, lo dice la Escritura por medio de Santiago, el Espíritu Santo hablando. Debemos saber que al ganar una sola alma, estamos salvando de muerte esa alma, pero a su vez cubriendo muchos pecados. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona. Y el que diga que no ha pecado es mentiroso. Todos hemos pecado y el Señor es fiel y justo para perdonarnos cuando nosotros nos hemos arrepentido. Y al hacer volver a esta alma, al ganarla nuevamente, encaminarla hacia la verdad, estamos salvándola de muerte. Ahora, algo muy importante, dice salvando de muerte un alma. No dice una persona. Y esto es algo muy importante que hay que recalcar y siempre hay que leer entre líneas esto. Porque el alma que peca, esa muere. Y cuando se refiere a la muerte del alma, se refiere a una separación de Dios, a una condenación eterna. Porque todos y cada uno de nosotros un día va a morir físicamente. Pero no debemos morir en nuestra alma. Nuestra alma debe estar más viva que nunca. Porque el que da vida a nuestras almas es el Señor. Él vino a darnos vida y una vida en abundancia. No una vida física en abundancia, sino una vida eterna. Y para una vida eterna necesitamos un alma eterna. Ahora, no olvidemos, hermanos, que cuando tú haces regresar a alguien que se había extraviado, o a alguien que está en pecado, alguien que no conoce al Señor, lo encaminas nuevamente a la fe, estás salvándolo de morir. Y a su vez estás cubriendo multitud de pecados. Estás colaborando en la obra del Señor. ¿A qué vino Jesús? Recordemos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros ahora, encomendados por Él, podemos hacer y debemos hacer lo mismo. ¿Que nos falta a veces? Claro que a todos nos falta. Por eso va esta analogía que quiero que reflexionemos el día de hoy. Un rescatista, cuando ve a una persona ahogarse en el mar, no le grita: ¡hey, vente a la orilla! ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hace? Se mete, se lanza, arriesga su propia vida si es necesario para rescatar a la persona que está por ahogarse. El evangelismo, el compartir de la fe es algo parecido. Es necesario arriesgarnos nosotros, meternos hasta donde están las personas y rescatarlas. No nada más gritarles con que Cristo te ama. Hay que llevarles ese mensaje hasta donde están y jalarlas. Todo depende también de una respuesta. ¿Cuántas personas se han ahogado aún con el rescatista a un lado? No fue por falta de rescatista, fue por decisión propia. Pero algo muy importante, no fue culpa del rescatista, fue culpa de la persona que no quiso ser rescatada. Normalmente, todo salvavidas trata de agarrar del cuello a la persona y jalarla. Nunca la abraza, porque sabe que al abrazarla arriesga que lo ahoguen a él también. Siempre tratan de tomarlo del cuello y llevarlo de tal manera que no lo hundan al rescatista. De igual manera nosotros, cuando vamos a rescatar, no tenemos que ir a arriesgarnos nosotros ahora también. Debemos extender nuestras manos y de una manera extraerlos, evitando contaminarnos nosotros. Dice Judas, aquí un libro más adelante, capítulo 1, nomás tiene un capítulo, pero el versículo 22, Judas nos insta, así como ese rescatista que busca llegar al que se está ahogando,
Así Judas dice, a algunos que dudan, ¿qué dice? Convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A los que están dudando, hay que buscar la manera de convencerlos. ¿Convencerlos de qué? De Jesús, de la fe. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Tener misericordia es compartirles, pero no contaminarte con ellos. Hay personas que de plano parece que no tienen lucha, y quizá lo hemos dicho en su momento, no, este no tiene lucha, por más que le digo, parece que no. Ten misericordia de él, compártele. ¿Cómo sabes si en alguna ocasión el Espíritu Santo va a obrar con algo que le digas? Por tu insistencia. Romanos capítulo 10, versículo 14. Es un versículo también que es muy conocido. Cada vez que se habla de evangelizar, este versículo sale a la luz. Y hace unas preguntas el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tres preguntas importantes. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? Muchas veces nosotros queremos que invoquen a Dios las personas. Clama a Dios. Pero ¿cómo van a invocar a Dios si no han creído en Él? Es como una cascada. La siguiente pregunta dice, ¿y cómo creerán en aquel de que ni siquiera han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora sí, como les decía hace rato, de atrás para adelante, es necesario que haya quien predique para que crean y para que al creer invoquen el nombre de Jesús. Si nadie hay quien esté predicando la palabra, no va a haber nadie que crea, y a su vez no va a haber quien invoque el nombre de Jesús. Y en pocas palabras, no va a haber quien se salve. Por eso no debemos callarnos, de una manera u otra. Hay muchas maneras de compartir el mensaje. Hay folletos con un mensaje que Dios nos dé a nuestro corazón y hablarlo con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con las personas. En las redes sociales, que ahora es muy común poner un versículo de la Biblia invitando a conocer a Jesús, a creer en Él. Hay muchas maneras de compartir este mensaje. ¿Para qué? Para que la gente pueda oír y pueda creer en Jesús. Hay una historia de un joven cristiano, el cual era callado, cumplido, amable. Todos en su trabajo reconocían que era cristiano por su buena conducta. Se portaba bien, hacía sus deberes, reflejaba a Jesús en lo que hacía. Pero un día uno de sus compañeros se quitó la vida. Y en una carta dejó escrito: tenía un compañero cristiano. Si él me hubiera hablado de Jesús, tal vez habría encontrado esperanza. Era parte de lo que decía la carta. Es una historia real. Cuando se la muestran al joven, se quebró en llanto y desde entonces decidió no quedarse callado. Muchas veces nosotros creemos que por nuestro andar, que sí se distingue que eres cristiano porque andas bien, andas correcto, pero muchas veces nos quedamos callados. Y hay personas que necesitan escuchar el mensaje. Ahora este joven es un misionero, dejó el trabajo y se dedicó a llevar el mensaje. Después de que esta carta fue leída por él, que lo quebró, comenzó a hablar con amor, a orar por sus compañeros y a testificar. Y hoy se dedica a llevar ese mensaje
Ha estado por ser martirizado y aún así sigue compartiendo, porque sabe que el hablar lleva a las personas a Jesús. No sabemos cuántas oportunidades tenemos. La vida es frágil. La eternidad está en juego. Daniel capítulo 12, este versículo cuando lo volví a leer mientras estudiaba esto me llamó mucho la atención. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel, al escribir esto, es una afirmación que nos debe de llenar a nosotros de esperanza también. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Lo repito, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Otra versión dice, los sabios resplandecerán. Siguiente parte, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Cada persona que es entendida, sabia, va a resplandecer un día como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Todos vemos las estrellas y a la distancia las vemos muy bonitas, pero no duran para siempre. De hecho, científicamente muchas de las estrellas que alcanzamos a ver ya no existen. Pero como llega su destello a muchos kilómetros, para nosotros las podemos ver, pero muchas ya no están. Pero aquella persona que enseña la justicia a las personas, la que se dedica a compartir el evangelio, va a brillar aquí como una estrella eterna. Tendrá luz. Cada alma con la que compartimos amor y fe será un alma que resplandezca también en la eternidad. Por eso le decía, todo aquí es pasajero, aún nosotros, nuestro cuerpo, pero las almas que nosotros ganemos para Jesús, esas son eternas. Un día estarán con nosotros en la eternidad, disfrutando de lo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. En la semana les compartía una reflexión de no quiero ir al cielo solo, no sé cuántos lo leyeron en el grupo. Hay estadísticas que por muchos años se ha circulado y varía un poco, pero se dice que de cada 6 personas a las cuales tú les compartes de Jesús, solamente una decide seguir a Jesús. No está tan descabellado recordando la parábola de la semilla y de la tierra. Solamente una de 4. Según estadísticas, una de cada 6 personas decide seguir a Jesús cuando se les ha hablado. Cada vez que hablamos de Jesús, es una posibilidad real de que esta persona que ha escuchado esa semilla germine en su corazón. Cada conversación cuenta, cada testimonio va a impactar las vidas. Cada palabra de esperanza que tú das puede transformar una vida. No debemos echarlo en saco roto. No sé si tú quieres ir al cielo solo, pero yo no, yo quiero que mi familia esté allá, que mis hijos estén allá. ¿Y cómo quiero yo que estén allá si no les comparto? Como que no hay una congruencia. Yo quiero que ellos vayan al cielo y estén con nosotros, y si no les comparto, ¿cómo van a estar allá? ¿Cómo podemos también callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Hay una historia en la Biblia de un ciego de nacimiento, al cual Jesús lo sanó. Yo sé que esto lo han leído, está en el libro de Juan. Jesús le pone lodo en sus ojos y lo manda a que se lave al estanque de Siloé. Al lavarse recobra la vista. Y como lo vieron los religiosos, que llevaba su cama, su lecho, como decimos aquí en México los de resortes, su catre, por decirlo más fácil, más entendido, llevaba su catre cargando y era un sábado y estaba prohibido.
Lo llevaron al templo para interrogarlo. Y una de sus palabras, que hasta este día debe de estar en nuestro corazón y no olvidar, dice: yo no sé quién sea Jesús, porque no lo conocía, ni de dónde haya venido. Yo lo que sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver. ¿Quién negaba eso? No, pero es que hay que hablarle a tus papás a ver si es cierto que estaba ciego. Vienen los papás: sí, es nuestro hijo, estaba ciego. ¿Cómo recibió la vista? No sabemos. Ya les dije que Jesús me sanó. Y le insistían tanto que él les dijo: bueno, ¿quieren saber mucho de él, que quieren ser ustedes también discípulos de Jesús? Ellos se enojaron, dijeron: no, nosotros somos discípulos de Moisés. De este quién sabe quién sea. Tú eres su discípulo. Vean la expresión de él: yo no sé quién sea Jesús. A veces no sabemos demasiado de Jesús, no sabemos demasiado de las Escrituras, pero sí sabemos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Para empezar, nos ha salvado. A toda aquella persona que ha creído en Él le ha dado vida eterna, y eso es lo que podemos compartir. Yo no sé cómo tanto de Jesús, de tanto de su palabra, pero sí sé que Él vino y me dio vida eterna. Yo sé que Él me salvó y te puede salvar a ti. ¿Quieres tú también ser su discípulo? ¿Se ocupa mucho? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Eso comparte. No necesitas saber demasiada Biblia para compartir. Si es necesario conocer de Dios, si es necesario conocer la palabra de Dios, pero para compartir el mensaje del Señor, hay muchos que dicen: no, yo necesito primero ir a un instituto bíblico, ya aprender y ya después voy a predicar. Para eso ya perdió 6 años de su vida, cuando puede compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. Yo sé que cada uno de nosotros el Señor ha hecho algo en nuestras vidas, y es un testimonio para otros. Sanidades, milagros, ayudas extendidas de parte de Dios que podemos compartir con otros. Cómo Dios nos ha guardado de los males. Quizás hayas estado manejando en la carretera y de repente un accidente adelante tuyo, y tú enojado, renegando porque tu hija te hizo que te pararas, o tu hijo te hizo que te pararas en el camino. Ay, ves, ya perdimos 5 minutos. Si no te hubieras parado esos 5 minutos, muy probablemente hubieras estado dentro del choque. A veces no lo pensamos así, pero son cosas que pasan, que los vemos quizá como fortuitas, pero Dios sí sabe. Perdón. Dios sabe por qué pasan las cosas. Y si renegamos a veces: oye, ya me estás entreteniendo, y no sabemos qué pasó más adelante, qué pudo haber pasado, y de lo cual Dios nos libró. Muchas veces pensamos que la gente no nos va a escuchar, o no están listos para escuchar el mensaje, o también pensamos: no, pues alguien más le va a compartir. Pero recuerda, 1 de cada 6 a los que se les habla en esa estadística decide seguir a Jesús. Imagínate que ese uno fuera tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo. Ese uno. ¿Valdría la pena, no? Sería algún compañero del trabajo, algún amigo, algún familiar. ¿Y cómo van a oír, dice Romanos, si no hay quien les predique? Porque pueden ver por nuestra conducta: ah, si él es cristiano, por eso es diferente, por eso no toma, por eso no fuma, no dice malas palabras, por eso se conduce así. Bien, pero ¿acaso habla con estas personas del Evangelio? ¿O hablamos? Tampoco se trata de presionar a la gente. Jesús a nadie presionó. De hecho, cuando lo dejaron solo, en Juan capítulo 6, versículo 66, nos damos cuenta que les dice a sus discípulos: ¿quieren ustedes irse también? Y Pedro le dice: ¿a dónde? ¿A dónde podemos ir, Señor? Solamente en ti encontramos palabras de vida eterna. Jesús no forzaba a nadie. El que quiera seguirme,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A ninguno forzó. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vemos el inicio del mensaje de Jesús. Claro y contundente, y es un mensaje que nosotros debemos también repetir. Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Tan sencillo como eso. Yo creo que todos nos lo aprendimos, ¿verdad? Ya. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pablo lo declaró cuando se le preguntó: oye, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no le dijo: tienes que aprenderte toda la ley, tienes que aprenderte toda la Biblia y después vienes y a ver si ya estás capacitado. Hechos capítulo 16, versículo 31, las palabras de Pablo fueron concretas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Si tú le haces una pregunta a una persona, y esto es muy importante porque a veces queremos que sean de nuestro grupo. ¿Tú crees en Jesús? ¿Le has recibido en tu corazón? Si la persona dice: yo creo en Jesús y le he recibido en mi corazón, a ti no te toca hacer nada más. La obra es del Espíritu Santo. Y tú te debes de quedar con eso. ¿Tú crees? Los demonios creen. Sí, es verdad, los demonios creen también y tiemblan. Pero ellos no reciben a Jesús. Nosotros, dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos ¿qué? Si la persona ha creído y ha recibido a Jesús en su corazón, no lo digo yo, ¿quién lo dice? La palabra de Dios es hijo de Dios. Recuerda que no todos van a escuchar nuestro mensaje, eso es una verdad. Pero para los que escuchen nuestro mensaje, que nuestro mensaje sea claro: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Cuántas personas de nuestro alrededor pueden llegar con nosotros o llegarán con nosotros al cielo? Si tú le compartes a más de 6, pues obviamente más de 6 personas. Hablar de Jesús, compartir de Jesús es el acto más generoso de amor que cada uno de nosotros podemos hacer. Ganar almas es de sabios. Oremos, compartamos, insistamos con gracia. Hay personas que parece que por más que se les dice, por más que se les habla, no tienen lucha. Hay que orar por ellos. No tienes que orar larga oración. No tienes que orar una larga plegaria por él. Solamente dile: Señor, acuérdate de mi hermano, acuérdate de mi padre, acuérdate de mi hijo. Pero no acuérdate de, como dicen los viejitos, ya se acordó Dios de él para que se muera, que normalmente dicen así: se muere alguien y dice: ya se acordó Dios de él. No, que se acuerde el Señor y tenga misericordia de estas personas. Porque así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, debemos querer que tenga misericordia de otros. ¿O ustedes no quieren que otros tengan misericordia de nosotros? Porque también nosotros fallamos. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 19. Dios le dice a Ezequiel que le ha puesto como atalaya, como persona que alza la voz contra Israel, hablándole al pueblo de Israel, y ahora nosotros de igual manera somos esos portavoces de Dios. Dice el versículo 17: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca
y los amonestarás de mi parte. Y aquí vemos estas palabras importantes, porque así como con Ezequiel es con nosotros. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Vemos el llamado que le hace Dios a Ezequiel, y es claro. Cuando yo le diga al impío que va a morir, y tú no le amonestas, no le dices que está mal lo que está haciendo, él va a morir por su pecado, pero la sangre de esta persona la voy a demandar de ti. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho que él iba a morir y él tenía que ser ese portavoz. Pero si tú, dice el siguiente versículo, amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si tú ves a alguien haciendo algo malo y no lo amonestas, porque todos sabemos que es bueno y que es malo, y más nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios. Si lo vemos haciendo lo malo y no le decimos, hey, deja de hacer eso, es malo. Si él muere por eso que está haciendo, y nosotros le dijimos, quedamos libres. Pero si lo vemos haciendo lo malo y nosotros no le advertimos, dice aquí que Dios iba a demandar la sangre de esta persona. Él va a morir por su pecado, no por nosotros, por su pecado. Pero la sangre la va a demandar. Eso se lo dijo en el Antiguo Testamento a Ezequiel. ¿Cómo podemos ahora nosotros decir, es que eso ya no aplica para nosotros? Les voy a decir que sí aplica. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya se nos ha dado una encomienda de ir por todo el mundo, y todo el mundo puede comenzar por tu casa. Todo el mundo puede comenzar por tu trabajo. Todo el mundo puede comenzar por tu vecindario. Y te digo, no es necesario saber mucho. Hay folletos que tú puedes decir, mira, te invito a que leas este tratado, este folleto que habla sobre Jesús. Le estás dando una oportunidad de que conozca de Jesús. Si esta persona lo rechaza, no es tu culpa. No es mi culpa. Será su culpa. Y un día no tendrá excusa para decir, nadie me dijo, nadie me compartió, nadie me dijo. Para terminar, lo más sabio es ganar almas. Hay personas que buscan riquezas, buscan las cosas materiales, pero debemos buscar algo que es eterno y son las almas. Las almas son eternas y un día podemos gozarnos al lado de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros padres, de nuestros hermanos en la presencia de Dios. No sé si estaremos recordando allá a las personas que se quedaron acá, no lo sé. Hay versículos que dicen que el Señor va a dejar que no haya memoria o va a permitir que no haya memoria de las cosas pasadas. Entonces a lo mejor no nos vamos a acordar de ciertas personas que no las vamos a ver allá, porque sería un momento de dolor. Imagínate estar delante del Señor y acordarte que dejaste un hijo que no va a ir para allá. No sería de alegría para ti, sería de tristeza. Entonces a lo mejor no sé si nos acordaremos o no, pero lo que sí es de que nos daría mucha alegría verlos ahí. Eso sí estoy seguro, que habría alegría de tener a nuestros hijos y juntos alabar al Señor, a nuestros padres, a nuestros primos, a nuestros amigos, ahí alabando a Dios todos juntos, porque los vamos a ver
Y los vamos a reconocer, porque dice Pablo que nos vamos a conocer. Y yo creo que eso será maravilloso, ver a aquellas personas que amamos allá en la eternidad juntamente con nosotros, disfrutando de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Jesús recorría todas las aldeas, todas las comunidades, y algo que él notó fue que estaban como ovejas sin pastor, estaban descarriadas, y les dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, los obreros flojos son pocos y flojos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es necesario trabajar. Si desde cuando Jesús veía que había mucha necesidad, ¿cuánta más necesidad hay ahora? Roguemos también al Señor que envíe obreros a su mies y que nos ayude a nosotros a poder alcanzar uno más. Tú piensa en uno más, no pienses en multitudes, piensa en uno más. Quizá el Señor traiga a tu mente ahora una persona. Cuando salgas de aquí, llévale el mensaje a él. Ahí hay folletos, llévate un folleto y regálaselo. Dile: mira, te comparto. No sé mucho, pero Jesús me salvó a mí. Y si me salvó a mí, me libró del vicio, me libró del pecado, a ti también te puede salvar. Te invito a que leas esto. No ocupamos más, solamente compartir a Jesús. Ganar almas no siempre requiere ir lejos. Podemos comenzar en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en el mercado. Como les decía hace rato, hasta con una publicación en redes sociales, compartiendo el mensaje de salvación. Testifica de tu fe en Jesús. Háblalo, no te quedes callado. La gente reconoce que tú eres cristiano. ¿Por qué? Por cómo andas. Pero compárteles. Que no te pase lo que este joven, que su amigo sabía que era cristiano y él dijo: solamente si me hubiera compartido de Jesús, a lo mejor habría tenido esperanza. Recuerda que el fruto del justo, ¿qué es? Árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Que nosotros seamos justos para tener ese árbol lleno de vida y que ganemos almas para ser sabios. Recuerda que esto es el lenguaje del amor verdadero. Si decimos amar a nuestras familias, no podemos demostrar más amor que compartirles de Jesús. Ya es decisión de ellos creer o no creer, pero que no quede en nuestras manos el ¿por qué no le dije? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no le compartí? Y cuando una persona te diga: yo ya creo en Jesús, le he recibido en mi corazón, dile: sigue adelante, permanece en Él, sigue fiel al Señor, conócele más. Y te invito a seguir creciendo en la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y que nos ayude a ser justos, nos ayude a ser sabios para poder compartir con otros este mensaje. Padre, te damos gracias por tu palabra que tú has hablado a nuestros corazones el día de hoy. Tú dijiste: no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Tú diste tu vida para salvarnos, Señor. Y también tú dices que así como tú nos amaste, debemos amarnos los unos a los otros. Aún si es necesario entregar nuestras vidas para compartir ese mensaje, que lo hagamos con fe, sabiendo que la semilla es sembrada y que tu Espíritu Santo dé el crecimiento a cada uno de ellos. Te pido, Señor, por aquellos que ya han compartido tu palabra, han hecho la invitación a conocerte a ti. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya a estas personas que ya han escuchado el mensaje y puedan ellos tener vida en tu nombre. Te pido que nos ayudes, Señor, a no desmayar,
que nos ayudes a permanecer fieles a ti, firmes, sabiendo que el trabajo que hacemos para ti no es en vano, que podemos sembrar y aunque haya 3 tierras que no dan fruto, una sí lo dará, y que sembremos siempre con la fe de que esta semilla caerá en buena tierra. Ayúdanos, Señor, a ser constantes, a permanecer cada día en ti. Que quizá no sepamos mucho de tu palabra, pero sí sabemos lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que tú has cambiado en nosotros. Nos has dado vida, vida eterna, y que esa vida la podamos compartir con otros, porque el árbol de vida es el fruto del justo, y el que gana almas es sabio. Queremos ser sabios, Señor, y ayúdanos a cada día ganar amigos, ganar almas para ti. Gracias por tu palabra, Señor, que has hablado a nuestros corazones. Te pido que tú nos ayudes cada día en el nombre de Jesús. Amén. Creyendo en Jesús encontrar